Defensoría del Pueblo respecto a la forma como se está eligiendo al defensor del pueblo. ¿Qué les parece si ahondamos un poquito más en el tema? ¿Qué les parece si conversamos con un exdefensor, justamente, que quizás es quien más nos puede ayudar a entender cuál es el perfil que debe cumplir un defensor del pueblo y a qué está abocado prácticamente en su trabajo cotidiano? Quiero presentarles esta noche a Walter Albán, exdefensor del pueblo. Walter, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de mucho tiempo. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Sí, es un tema muy delicado y lamento que en este contexto haya que referirse a una institución que tiene, a mi juicio, tanto valor por la legitimidad que pudo ganar a lo largo de menos de 25 años que tiene en funcionamiento. No obstante, el comportamiento del Congreso en repetidas oportunidades ha sido bastante negativo en este sentido. Yo, primero que nada, quisiera felicitar a los trabajadores, al sindicato de la Defensoría del Pueblo y a la propia doctora Eliana Rebollar, hoy día al frente de esta institución, porque han tenido también hace poco un comunicado muy claro. Creo que la Defensoría es una institución que merece respeto y es lo que no parece tener en cuenta la señora María del Carmen Alba y quienes la acompañan en este despropósito, para decirlo en un solo término, ¿no? Walter, preguntas de fondo. ¿Cómo evalúas la forma como el Congreso está llevando a cabo esta elección del defensor del pueblo? Por el preámbulo que has hecho, entiendo que no lo estás viendo bien. ¿Qué te preocupa? Bueno, la Defensoría del Pueblo, allí donde funciona y cumple con su rol debidamente, requiere completa autonomía, independencia. La persona que asuma este cargo debe estar cargada de legitimidad por su trayectoria y por el hecho de que podemos confiar en que no va a estar obedeciendo las señales ni las políticas de ninguna de las organizaciones que participan hoy en el Congreso y que tienen que dar su voto, pero el voto a alguien que reúna esas condiciones. Para eso se requiere un concurso, se requiere transparencia, se requiere que haya la posibilidad de que la ciudadanía también participe, como se ha señalado. No esta digitación que nos conduce a una farsa, decir que en realidad van a escoger al mejor dentro de aquellas personas que ya fueron anunciadas. Yo quisiera señalar un punto que me parece muy importante. Por favor, Walter. Nadie que acepte ser elegido bajo estas condiciones reúne la legitimidad para poder asumir la titularidad de una institución como la Defensoría del Pueblo. Me parece lamentable tener que llegar a esta afirmación, pero todo esto califico nuevamente el asunto como una farsa. Da la impresión que ya tienen todo arreglado entre quienes consiguen los votos suficientes para todo lo malo que nos ha venido ocurriendo en el último tiempo a raíz de decisiones que se adoptan en el Congreso, ¿no? Walter, ¿es un concurso público la mejor manera de elegir a un defensor del pueblo? ¿Quitarle toda aproximación política a la decisión? Por supuesto. A ver, cuando comenzó la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto?, era el concurso público la manera de elegir defensor o defensora del pueblo, ¿no? Fue en un contexto especial en el que el Congreso elegido el año 2001 no llegó a ponerse de acuerdo para alcanzar la votación que en ese momento era necesaria, porque siempre ha sido 2/3. Claro. Pero claro, antes hablábamos de 120 congresistas y hoy día son 130. Entonces requerían más de 80 votos para tener en aquel momento una persona elegida. Fue entonces que, como una salida para desbloquear este entrampamiento, se adujo que podría, una vez que culminaba el concurso, si no se había elegido a nadie, entonces se podría pensar en una elección por invitación a alguien que reuniera, ¿no?, este consenso. Pero de ahí han ido simplificando las cosas y entonces se volvió a modificar la ley para decir que ya no era necesario ir al concurso, también se podía ir a una invitación. Pero ahora esta invitación pues la están haciendo prácticamente entre un grupo muy reducido de congresistas que, como dije antes, ya parece que tienen todo decidido, ¿cierto? Y ni siquiera crean la comisión, es la misma junta de portavoces. Parece que
para la presidenta del Congreso, la Junta de Portavoces le justifica todo, y como ella conduce esa junta, entonces es ella quien está directamente tratando de forzar esta elección en las peores condiciones, y por eso reitero, quien acepte ser elegido bajo estas condiciones ya nos pone en evidencia que no reúne la calidad, no reúne esa independencia, no reúne la legitimidad que le podría permitir cumplir bien la función de titular en la Defensoría del Pueblo. Walter, quiero llegar al tema de la Junta de Portavoces, pero antes quiero que me cuentes, más allá de las exigencias legales, cuál es el perfil de un defensor o defensora del pueblo, digamos. ¿Qué perfil personal, ético, profesional debe cumplir? Pues bien, por supuesto, esto siempre está sujeto a un margen de entendimiento de lo que supone el que sea una persona con trayectoria intachable, éticamente intachable. En el caso del Perú, la Constitución exige que sea abogado o abogada. Así es. La persona, pero yo diría que más allá de esta calificación profesional, lo fundamental es que quien sea elegido sea alguien que le dé confianza a todos, ¿no? Que nos permita pensar que es una persona que toma distancia del poder de las organizaciones políticas, porque su compromiso es hacer que se protejan los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, y muchas veces esto supone enfrentar precisamente, ¿no?, decisiones equivocadas que puedan adoptarse en cualquiera de las instituciones del Estado. No se puede elegir pues a los amigos, no se puede elegir a la gente de la confianza, en este caso del grupo de personas que están representando los partidos políticos que participan en la Junta de Portavoces. Walter, ¿cuánto daño le hace al equipo defensorial, a las adjuntías, ¿no es cierto?, una elección que colocará a la cabeza de la institución a una persona que representa intereses políticos o que tendrá deudas con esos grupos políticos? Bueno, yo creo que es un golpe muy duro contra una institución que no lo merece, porque ha hecho todo lo posible por construir esta legitimidad poco a poco, con enorme esfuerzo, con gran compromiso de quienes la integran, y por tanto se requiere reforzar anímicamente a una institución de esta naturaleza con una elección bien hecha, con una elección que permita, como repito, que tengan al frente a alguien en quien puede confiar y que sabemos que va a dirigirla adecuadamente. Esto no ocurre con la forma como ahora se pretende decidir este tema en el Congreso de la República. Ya tuvimos una mala experiencia antes, en un Congreso con el número de representantes que tenía el fujimorismo, ¿no? 75, 76 congresistas, y sus aliados pudieron rápidamente reunir 87 votos. Y yo creo que estos 5 años no han sido los mejores para la Defensoría del Pueblo, estos últimos 5 años, donde además ha sido evidente de que gran parte de la expresión de la Defensoría del Pueblo en manos de quien estuvo a cargo hasta hace poco iba más en consonancia con lo que algunos sectores mayoritarios dentro del Congreso querían escuchar. Creo que eso no debe volver a ocurrir. Creo que debemos devolverle a la Defensoría, ¿no?, esta imagen, esta calidad de ser una institución que gana esa legitimidad precisamente porque su único compromiso es aferrarse a lo que la Constitución señala para defender, para proteger derechos y para proteger también la institucionalidad democrática. Y en contextos como el nuestro tiene que luchar contra la corrupción. Ah, seguro. Un Congreso capaz de blindar, ¿no es cierto?, a alguien como el señor Alarcón, a quien acaban de blindar de una manera vergonzosa. Totalmente. Y que acaban de hacer lo mismo respecto del señor Chávarri. Ese Congreso quiere elegir a un defensor del pueblo que pueda estar legitimado, y por eso digo, invoco a quienes han sido convocados, no acepten este tipo de postulación, este tipo de designación, de digitación en buena cuenta, porque eso va en contra por completo de la naturaleza de una institución como la Defensoría del Pueblo. Walter, te hemos entendido clarísimo, pero permíteme la repregunta. ¿Crees tú que Walter Gutiérrez entonces no tenía el perfil para estar al frente de la Defensoría del Pueblo?
Yo creo que su propia ejecutoria demostró que no lo tenía. Creo que nunca entendió qué cosa era la Defensoría del Pueblo y creo que él probablemente tiene una responsabilidad menor respecto de quienes lo eligieron porque lo sintieron de su confianza. Repito, una mayoría en ese momento abrumadora del fujimorismo, sí, con unos pocos aliados, del APRA sobre todo, que pudieron decidir entre ellos elegirlo prácticamente a dedo. Okay. Invitaron a algunas otras personas, pero eso fue cuento, ¿no? Okay. Fue la farsa que ahora se quiere repetir. Walter, tú has estado al frente de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuán útil es para los intereses políticos neutralizar a la Defensoría del Pueblo? Esta jugada de ajedrez, ¿de qué le sirve? Bueno, la Defensoría del Pueblo ha demostrado que pese a tener características muy particulares, porque en todo el mundo, ahí donde existe Defensoría del Pueblo, no tiene carácter coercitivo. Así es. Pero sí una autoridad moral, es una autoridad que se le reconoce como magistratura de la persuasión y tiene que señalar quiénes están actuando mal. Es muy, creo yo, sintomático, ¿no?, evaluar el comportamiento de la Defensoría del Pueblo durante el gobierno del señor Alberto Fujimori, que fueron los inicios de la Defensoría del Pueblo desde el año 96 hasta el 2000. La Defensoría del Pueblo jugó un rol determinante, fundamental, para que en aquella ocasión quedara demostrada la farsa que se produjo con las elecciones de ese año 2000, para que pudiera la misión de observadores de la OEA cumplir con su misión y tener también las pruebas que la Defensoría del Pueblo sí pudo reunir por su actuación. Desde aquel momento creo que quedó claro para los sucesivos gobiernos que una Defensoría del Pueblo que se afirma en sus competencias y que guarda esa independencia es una Defensoría peligrosa, es una Defensoría incómoda. Y entonces por eso ha sido tan problemático poder elegir un defensor o una defensora. Y claro, esto se les facilitó cuando en el momento en que fue elegido el señor Walter Gutiérrez, tenían un control pues del Congreso impresionante, ¿no? Sí, claro. Los resultados del proceso electoral, y entonces los 2/3 que exige la Constitución, que los exige precisamente para tratar de asegurar que ningún grupo tenga la posibilidad de escoger a quien le parezca, sino que tiene que haber de alguna manera un consenso que solo se podría explicar si es que la persona elegida les da a todos la confianza. Pero lo que está ocurriendo ahora es increíble. No hay un grupo que tenga la abrumadora mayoría que ocurrió o que pudo reunirse el 2016. Pero lo que hay sí, ya nos estamos dando cuenta, es la facilidad para todos los despropósitos. Cuando se trata de ir contra la reforma universitaria, cuando se trata de ir contra la reforma política, cuando se trata de mantener corruptelas y proteger, ¿no?, a quienes han sido aliados de esa enorme corrupción que se ha desarrollado en el país, ahí los votos se juntan, ahí los votos llegan con facilidad a más de 80. Entonces estamos en una situación que yo diría que es todavía más peligrosa que la que tuvimos en el 2016, ¿no? Pero es sumamente interesante cómo lo has planteado, Walter, porque si la Defensoría no tiene poder coercitivo, ¿por qué les preocupa tanto tomarla o manejarla o sentirla suya? Porque tiene un carácter moral que pesa y que los ciudadanos evalúan y hacen suya, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Ahora, Walter, ¿a qué tipo de presiones se ve sometido un defensor del pueblo? Recibe llamadas del tipo, por favor, no pongas eso en el informe, por favor, suaviza esas palabras. ¿De eso estamos hablando, Walter? No. Son claramente objeciones, rechazos que se pueden producir por diferentes decisiones que pueda tomar la Defensoría del Pueblo, porque yo siempre he identificado a la Defensoría como una institución que, si bien forma parte del Estado, es como la conciencia crítica del Estado. Está diciendo a cada quien lo que dejó de hacer, lo que tiene que hacer, lo que no puede continuar haciendo si esto supone afectar derechos ciudadanos. Entonces, es una situación que les resulta muy incómoda porque, como la Defensoría tiene legitimidad, no pueden salir así más a atacarla, a criticarla. Lo que hacía el señor Fujimori, Alberto Fujimori, era recortar presupuestos. Pero la Defensoría supo remontar ese problema. Y en sucesivos gobiernos creo que lo que hay también es la idea de que
quien esté al frente de la Defensoría no sea alguien, como repito, en quien ellos puedan decir confiamos, no nos va a criticar, o va a suavizarse. Por eso les resulta tan difícil aceptar un proceso regular en el cual la persona elegida sea pues absolutamente independiente, porque saben que en ese caso nunca van a poder controlar ni callar a ese. Te entiendo, Walter. Una última pregunta, me queda un minuto. Creo que esta discusión sobre el tema del defensor nos puede servir para poner en discusión y en relevancia el rol de la Junta de Portavoces. Honestamente, yo creo que es una instancia que en los últimos años ha tomado una preponderancia cada vez mayor, pero que además en términos institucionales no tiene ningún valor jurídico, debería ser solo una instancia de coordinación interna del Parlamento. ¿Coincides conmigo en eso, Walter? Por completo, creo que la están ya utilizando, instrumentalizando, ¿no? Es decir, hasta para impedir que los periodistas ingresen al Congreso, y ahora es la Junta de Portavoces la que decide. Están impidiendo incluso que en el Pleno del Congreso se puedan discutir las cosas con mucha mayor apertura y, por supuesto, con conocimiento de la opinión pública. Están manejando las cosas a puerta cerrada y, como dije, dando pie a que se puedan producir estos arreglos, porque yo no creo que todos o cada una de las personas que integran esa junta puedan estar necesariamente de acuerdo, pero basta que haya una mayoría bastante, que ya estamos percibiendo que se reúne, como decía antes, cada vez que hay que hacer daño al Perú. Entonces utilizan la Junta de Portavoces para saltarse cualquier trámite, porque ya en este caso ni siquiera han tenido por lo menos la voluntad de aparentar que estaban creando una comisión, como dice la norma, para que se ocupe de este asunto, ¿no? Walter Albán, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias, ex defensor del pueblo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Walter Albán, ahí lo han escuchado, más claro imposible.